Bienvenidos a Reviews de MX, queridos amigos. En esta ocasión me encuentro bastante contento. Hoy traemos un video un tanto retro, por así decirlo, ya que analizaremos un equipo que justamente en este 2023, en junio, cumplirán 9 años desde que se lanzó al mercado, y específicamente estamos hablando del Samsung Galaxy S5 Mini, un pequeñín, el hermano menor del Galaxy S5, que la verdad me ha sorprendido muchísimo en el funcionamiento que tiene. Es un video bastante memorable porque es un equipo que ya tiene tanto tiempo en el mercado y tuve la suerte o la dicha de poder probarlo, y es algo que de verdad quiero compartirles con tanto gusto. Además, ya te quiero dar un spoiler bastante importante porque Samsung ha sido pionero en cámaras en muchos aspectos, y en este caso quizá el que más me sorprendió fue la cámara tanto frontal como trasera de este dispositivo. No te vayas en el apartado de la estabilización ni mucho menos, pero en cuanto a la grabación que tienen sus micrófonos y la grabación en cuanto a calidad y representación de colores que tiene este dispositivo, estoy sorprendidísimo. Sin embargo, no es el único aspecto. Quiero que me acompañes para que veas cómo han cambiado los dispositivos de la actualidad, como por ejemplo todos los que tenemos gama media, gama alta, que ya son todo pantalla, que han cambiado muchísimo, que en estos casos los dispositivos antiguos, hasta se les podía retirar la tapa trasera. Elementos muy agradables. Sin más, si quieres saber qué tan bien se desempeñaba este dispositivo y qué tal rinde al día de hoy, no te muevas porque ya comenzamos. Lo primero que podemos observar es la línea antigua de diseño de Samsung, en la cual nos acostumbró muchísimo desde sus dispositivos S e incluso algunos de la serie J, y la verdad es que los marcos, tanto el superior como el inferior, son un tanto grandes respecto a las generaciones actuales. Sin embargo, son completamente simétricos. Algo que quiero destacar de este dispositivo sí o sí es que es muy cómodo en la mano, y la verdad es que moverlo no te va a generar ningún tipo de problema. En la zona superior podemos ver que tenemos el auricular para llamadas, que no funciona como altavoz, un poquito a la derecha la cámara, y en la zona inferior la botonera, que tenemos dos botones táctiles y uno en medio que es el de home. Ahora, si nos pasamos al lateral derecho de este pequeñín, podemos ver que el marco del equipo se ve como si fuera de metal. En este caso no, es de plástico, y en el lateral derecho lo único que vamos a encontrar es el único botón que sirve para bloquear, desbloquear el dispositivo, o en su caso apagarlo o encenderlo. Por el lateral izquierdo encontraremos solamente la botonera de subir y bajar volumen. En la zona inferior de este S5 Mini, lo primero que vamos a observar es que tenemos un micrófono, y justamente en medio el puerto de carga, que en este caso es micro USB. Cabe destacar que Samsung fue hasta la serie de los Galaxy S8 que incorporó el puerto de carga tipo C. En la zona superior encontraremos algo que solamente Dios y Samsung saben por qué quitaron. En este caso estamos hablando de un sensor infrarrojo que nos servía para controlar a distancia televisores, y un poquito más a la derecha, en este caso sí, por tantos años que tiene este equipo, encontraremos el jack para auriculares de 3.5 milímetros. Por la parte de atrás de este equipo, lo primero que vamos a observar es que en la zona superior tenemos únicamente un sensor que hace la función de cámara. Un poquito más hacia abajo encontraremos el flash, y a la derecha del flash un sensor que en este caso es bastante interesante, y voy a hablar un poquito más a detalle adelante del video. En medio tenemos entre letras la palabra Samsung, y justamente en la zona inferior izquierda encontraremos el único altavoz que incorpora este dispositivo. Además, un punto que cabe destacar es que esta tapa se puede retirar sin ningún tipo de problema, y los colores en los que estaba este equipo era color como cafecito o dorado, negro, blanco e incluso un azul. La aplicación que hace funcionar al sensor de ritmo cardíaco se llama Samsung Health, una aplicación que simplemente nos indica nuestro peso, algunos datos importantes para tener un orden de vida un poco más óptimo en cuanto a la salud, en cuanto a la alimentación, y además nos permite medir el ritmo cardíaco, que es un punto bastante importante. A nivel de pantalla, este equipo la verdad es que me sorprende muchísimo. Toma en cuenta, fíjate nada más, que son 9 años los que ya tiene este S5 Mini. Es un dato importantísimo porque ya incorpora una tecnología muy avanzada, que en este caso es Super AMOLED. La pantalla no es muy grande, es de 4.5 pulgadas en diagonal. El aprovechamiento tampoco es tan grande porque no era algo que se acostumbraba en aquel entonces. El aprovechamiento es de un 65% del frontal respecto de su cuerpo, ya que tanto los marcos superior, inferior y los laterales son un poquito grandes.
La resolución del equipo es HD de 720 por 1280 píxeles, el formato es de 16 novenos y además algo que quiero compartirte es que la densidad de píxeles es bastante buena, es de 326 píxeles por pulgada. Toma en cuenta que es exactamente la misma densidad de píxeles que tiene por ejemplo el iPhone XR y el iPhone 11. Y ojo que esos dispositivos se lanzaron, si no me equivoco, en el año 2019, pero incluso en ángulos de visión este equipo es bastante bueno. Puedes girarlo hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo y el contenido se va a ver de manera espectacular. Otro punto importantísimo es que incluso debajo de los rayos del sol, no te digo que tiene un brillo bestial e incluso es un dato que no te puedo proporcionar, pero permíteme decirte que incluso debajo de los rayos del sol se puede apreciar el contenido. A nivel de sonido en este S5 Mini, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues es algo bastante interesante y que ha cambiado muchísimo con el tiempo. Porque, por ejemplo, por la parte de atrás vemos que en esta zona tenemos el único altavoz que tiene el dispositivo. Eso sí, no tiene presencia de graves en lo absoluto. Es casi, por decirlo así, como un Twitter, es pura voz, puro agudo. Pero es un agudo que se escucha de manera correcta. No te puedo decir que es un sonido también que se escucha muy alto, pero tampoco muy bajo. Podríamos decir que el nivel de volumen es de un rango regular, sobre todo tomando en cuenta lo compacto que es el dispositivo. Otro punto importantísimo que hay que tomar en cuenta es que en este caso el sonido lo arroja hacia atrás. En este caso saldría hacia allá, o si lo ponemos de esta forma, hacia atrás. En la actualidad la mayoría de dispositivos tienen un altavoz en esta zona y los que tienen uno secundario pues sería justamente por acá. Eso sí, son los que llaman que tienen sonido estéreo. Además es importantísimo mencionarte que por ejemplo cuando lo reproduces, en este caso se escucha hacia atrás. Pero por ejemplo, cuando una persona toma el equipo, por ejemplo, como para ver alguna película, pones la mano de esta forma y esta mano hace que rebote de una forma muy agradable el sonido. Se escucha bastante más elevado y sí hay una diferencia porque el sonido se encierra de una forma bastante más agradable. Eso sí, voy a dejarte una pequeña prueba para que lo escuches tú mismo. Hablando de las cámaras de este equipo, mencionarte que solamente por la parte de atrás encontraremos un único sensor de 8 megapíxeles con apertura focal de 2.4, cuenta con enfoque automático que es un punto muy importante, flash LED y además HDR que genera un equilibrio bastante bueno entre luces y sombras. Este lente es capaz de grabar hasta en 1080p a 30 cuadros por segundo. En cuanto a la cámara frontal de este equipo encontraremos un único sensor de 2.1 megapíxeles, pero ojo que el número no te diga nada, porque te voy a dar un spoiler. La calidad de imagen tanto de la cámara frontal como de la cámara trasera me gustó tanto que la verdad me decepcionan muchos dispositivos de la actualidad que sean gama media o gama baja, pero no pueden superar en calidad de imagen a este equipo. Por otro lado, la grabación de video que soporta es en 1080p a 30 cuadros por segundo y eso sí, no cuenta con enfoque automático. Y voy a dejarte una serie de fotografías y videos para que juzgues tú mismo su calidad. En este momento comenzamos la prueba de grabación en el S5 Mini. Recuerda que la cámara que estás viendo prácticamente en junio va a cumplir 9 años desde que se lanzó al mercado, ya que estamos delante de una cámara que en su momento era muy buena, pero déjame decirte que al día de hoy sigue sorprendiéndome muchísimo. Quiero que observes que también se desempeña en cuanto a enfoque. La verdad es que lo hace bastante bien. Vamos a enfocar hacia atrás y ahora vamos a enfocar estas plantitas. La verdad es que hace un enfoque muy agradable. La verdad Samsung en general con todos sus dispositivos ha sido bastante bueno en cualquiera de los aspectos que mencionemos de las cámaras. En este momento estamos viendo que también se comporta en cuanto a la grabación, pero déjame decirte que he escuchado algunos clips que anteriormente he grabado y la verdad es que son con muy buen sonido y además la calidad de la imagen es muy buena. Voy a hacer un pequeño giro lentamente para que puedas observar que también se comporta. Ya por ejemplo está el sol a lo que da. Vamos a girar, fíjate cómo hace un intercambio bastante agradable de contraste cuando nos movemos a una zona donde no está tan fuerte la iluminación, pero de verdad que es una calidad muy buena. Estamos grabando en 1080p a 30 cuadros por segundo, ya que es la calidad máxima que nos permite. En este caso es el único sensor y déjame decirte que de verdad para tener 9 años la calidad de video de este equipo es espectacular. Toma de referencia que como te digo, 9 años nada más.
Bueno, pues en este momento comienzo la prueba de grabación con el lente de la cámara frontal de este dispositivo, que también nos permite grabar en 1080p a 30 cuadros por segundo. El sol viene de aquel ladito y como puedes observar, lógicamente que me va a quemar, y de verdad que hace un buen trabajo porque trata de que mi rostro se vea a pesar de que está el sol detrás de mí, y ahora me está dando prácticamente de frente para que veas que hay un cambio radical en cuanto a contraste respecto a mi cara de esta forma y si lo hacemos de esta otra. Y la verdad es que el comportamiento de la cámara es bastante bueno. No te puedo decir que a la altura lógicamente de los dispositivos de la actualidad, pero sí se merece un aplauso Samsung porque, como bien te dije y te lo repito, parezco grabadora, pero tiene ya 9 años la cámara frontal y la cámara trasera de este equipo, y en general también en el sonido. No te voy a decir en este caso, juzga tú mismo la calidad del sonido, porque la verdad es que es bastante buena. A nivel de potencia, este Samsung Galaxy S5 Mini tiene un procesador de 4 núcleos dentro de su cuerpo, exactamente creado, creo, por Samsung, porque es un Exynos 3470 o Exynos 3470, como prefieras mencionarlo. La frecuencia máxima que alcanza este procesador es de 1.4 GHz. La GPU que incorpora es la Mali 400 MP4. Cabe destacar que este dispositivo corre la versión de Android 4.4.2, sin embargo puede ser actualizada hasta el 5.1, pero en este caso se mantiene en la 4.4.2 por convención, que quizá te pueda abrir algunas otras aplicaciones. Probablemente sí, ya que en este caso el equipo está un poco limitado y hay aplicaciones como por ejemplo una muy básica que es YouTube, que no la tiene. Pero te digo básica entre comillas, y te digo entre comillas porque el comportamiento del equipo en general en redes sociales como en TikTok, en Facebook Lite o incluso en TikTok Lite, o hay Instagram, que es el normal, el nativo, no tiene problema para correrlo. Carga las aplicaciones, puedes enviar mensajes, puedes hacer todo sin ningún tipo de problema. Pero te voy a preguntar algo. Vete o remóntate, no sé si se diga de esa manera, o recorre el tiempo hacia atrás y dime si hace 9 años la aplicación de Facebook o la aplicación de YouTube se parecía a la que tenemos en la actualidad. Y la respuesta es que no, en lo absoluto. La aplicación de Facebook que teníamos hace 8 o 9 años era una tan básica y tan sencilla que era tan fácil de correr. En este caso, la aplicación de Facebook, actualizada tantas generaciones, es mucho más complicada para ejecutar en este procesador, porque tiene animaciones, porque tiene cosas mucho más difíciles, y de verdad que es un milagro que este equipo pueda correr todas estas aplicaciones que te acabo de mencionar, incluso algunos juegos como el de Zombie Tsunami. Y la verdad es que el rendimiento es muy agradable, y algo que no me deja de poner feliz es que Android, teniendo una capa de personalización tan antigua, un sistema operativo tan antiguo, nos permita seguir instalando aplicaciones que no son todas, como bien te digo, pero sí una gran parte de ellas, y es que te permite recordar de una forma extraordinaria cómo se comporta un equipo tan antiguo como este en la actualidad, y la verdad es que es digno de admirarse. Creo que Apple debería de aprender un poco más de eso. A nivel de seguridad en este dispositivo, pues Samsung lo que quería en aquel entonces, como era un móvil insignia, quizás no era el más grande del mercado, ya que recordemos que existe la variante S5, pero en este caso, como es el S5 Mini, no debía de perderse tantas cualidades de su hermano mayor. En este caso, en cuanto a la seguridad, si nos vamos a configuraciones, podemos ver que justamente aquí en esta zona nos dice que podemos escanear un dedo. En este caso se podría considerar como un escáner de huella digital que está incorporado en este botón, que es el que se denomina pues como Home, por así decirlo. Y pues podríamos registrar más de una huella. Aquí podemos ver que nos indica de qué manera yo registré 2 dedos. En este caso registré uno, y de esa forma lo reconoce. Tienes que hacer un deslizamiento en esa zona de la huella, y la verdad es que es algo curioso. En este caso dice que podemos registrar hasta 3 huellas digitales, y la verdad funciona bien, pero por comodidad y sobre todo tomando en cuenta en el año que estamos, yo por ejemplo hice de esta forma, y a veces sí y a veces no me lo desbloquea, como puedes ver. Además de que no es el método
pues quizás más apropiado para las huellas digitales. Precisamente por eso se optó por huellas digitales que primero eran de manera física, por la parte de atrás de los equipos, y en la actualidad pues ya sí hay equipos que todavía lo traen, pero los topes de gama, los insignia, siempre traen un sensor de huella dactilar incorporado dentro de la pantalla. En este caso no tenemos reconocimiento facial, pero de verdad que es muy agradable recordar cómo era el reconocimiento, o mejor dicho, en este caso, cómo funcionaban los sensores de huella digital de la serie de los Galaxy S5, que la verdad funciona bien, pero que algunas ocasiones pues sí tendía a fallar. En cuanto a la batería de este dispositivo, recordemos algo importantísimo. No puedo decirte que la batería de este equipo era mala, ni mucho menos, pero recuerda, te voy a traer a la memoria la serie de los iPhone mini, el 12 mini y todas esas series. Siempre el recorte que tenían bastante fuerte era en el apartado de batería. ¿Por qué? Bueno, pues la batería de este dispositivo era una cuarta parte más pequeña que el S5 ordinario. El S5, su hermano mayor, tenía una batería de 2800 mAh, y en este caso internamente tenemos una batería de 2100 mAh. Pero definitivamente algo que se extraña mucho es que de las baterías anteriores o de las tapas de estos dispositivos, bueno, el chiste es que en conjunto tanto la tapa se puede quitar como la batería, y precisamente por esa razón era muy fácil cambiar la batería. Vamos a suponer tenías un año y medio, 2 años de uso de la batería, bueno, pues podrías adquirir otra, porque en ese entonces pues lógicamente que seguía comercializándose este dispositivo. En la actualidad ya no es así, es algo que en lo personal sí extraño, porque hasta en las gamas medias e incluso en gamas un poco bajas ya todas las tapas vienen selladas y hay que abrir con aparatos para retirar el pegamento y todo ese tipo de cosas. En este caso, el cargador que venía en la caja, que sí es el original en este caso, vamos a ver las características que tiene este cargador, y podemos ver que este dispositivo carga una potencia de 5 volts a 1 ampere, generando una multiplicación de 5 por 1, una potencia de solamente 5 watts, que era bastante poco en ese entonces. Más bien era una potencia regular en ese entonces. En la actualidad pues prácticamente ya no es nada. Era exactamente la misma potencia con la que se cargaban los iPhone. Desde creo que hasta el XS Max todavía venía un cargador de 5 volts en la cajita. En este caso pues era una potencia regular, 5 watts de aquel entonces. Recuerdo cuando las potencias de 18, de 15 watts se comenzaron a hacer famosas, cargas rápidas y la fregada, pero en ese caso bueno, eran regulares. En este caso en la actualidad bueno, ya hay cargas de hasta 240 watts. Pero bueno, otro dato importantísimo es que en este caso no tenemos carga inalámbrica, detalle que sí tenía su hermano mayor, el Galaxy S5, pero de verdad que es importantísimo tomar cada uno de estos aspectos en cuenta, y de verdad que ha cambiado muchísimo todo en cuanto a potencia de batería, en cuanto al tamaño de las baterías, que hay de 5000 mAh e incluso más. Pero qué buen detalle tenía este dispositivo, que sí se le puede quitar su batería en aquel entonces.